Bueno, bueno, estamos ingresando a este tema justamente guerra federal, ¿no? O guerra civil de 1899 y justamente también las rebeliones indias con Pablo Salatevica y los demás caciques apoderados. Bueno, la anterior clase un poquito habíamos señalado varios elementos, ¿no? Habíamos hecho un análisis muy rápido de la lectura de Forrest Hilton, ¿no? Que básicamente va a tratar de insertar una nueva óptica para entender la insurgencia india, ¿no? Básicamente que tiene que ver esto con describir cómo las élites liberales, ¿no? Especialmente Bando, victoriosas, ¿no? Después de, de ganar, digamos, a los conservadores, ¿no? Utilizan, ¿no? Todo un discurso de la guerra de razas, ¿no? Para criminalizar a la insurgencia aymara quechua, ¿no? Eso es lo central que nos va a proponer el autor, que de seguro también hay que analizarlo y si es necesario también criticar. Y bueno, entonces para Forrest Hilton va a tener que ver este proyecto político justamente de Pablo Zárate Vilca con esto de regenerar la República de Bolivia, de que indios, mestizos y blancos somos iguales, ¿no? Eh, en Bolivia como tal debería ser así, decía Pablo Zárate Vilca, ¿no? Y lo que un poco mencionaba también Gregorio Gamarro a Manuel Urmiri, ¿no? Que tiempo se acabó, ahora es el nuestro, refiriéndose un poco a que de otra forma, pues Manuel Urmiri era, si bien era aymara, pero que estaba a favor de los conservadores. Y Gregorio Gamarro creía que haciendo esta alianza con José Manuel Pando, tal vez ese momento de opresión y de usurpación, de servidumbre, ¿no? de, tanto, de tanta humillación iba a cambiar. Esa era la esperanza que tenía este movimiento Aymara Quichua en 1899, pero lamentablemente esto no se dio. Ah, bueno, por ejemplo, la cuestión un poco, esto de la rebelión y la guerra civil en 1899, van a notar un poco, yo utilizo más el concepto indio que indígena, ¿no? Porque eso vamos a explicar en la siguiente clase, pero el término indio tiene que ver un poco más con una, si bien Cristóbal Colón se impuso eso como una forma de dominación, ¿no? Sin embargo, los indianistas por los 60, 70 empezaron a decir que con el nombre de indio nos vamos a liberar, ¿no? En cambio, el término indígena va a sonar, es una palabra, una acepción que la van a colocar mayormente los indigenistas desde la literatura y que van a tratar de un poco embellecer, digamos, esa forma de dominación con esta categoría indígena, ¿no? Y de otra forma es un poco bien paradójico, te dicen indio, pero para decirte algo más suave te dicen indígena, ¿no? Es como un poco lo que pasa en Estados Unidos, te dicen Estados Unidos indio, pero no, perdón, nativo americano. Es alguna forma que continúa esta forma de racialización y de racismo que todavía existe en la actualidad, ¿no? Y eso pues, vamos a discutir la siguiente. Entonces, el inicio de la guerra civil, ¿no? Justamente se va a dar, como habíamos señalado anteriormente, el 12 de diciembre de 1898, ¿no? Justamente con esto se produce básicamente un golpe de Estado, y José Manuel Pando, que estaba a cargo del Partido Liberal, va a hacer este golpe de Estado justamente a eh, Fernández de Alonso, ¿no? Eh, y pues a partir de eso va a haber una guerra civil, ¿no? Justamente entre el norte y el sur, que va a surgir justamente con esto de
de esta rivalidad regional que había justamente entre Sucre y La Paz. La ley de rehabilitatoria del gobierno, esto justamente en noviembre de 1898, donde pues se va a decidir de que Sucre ya no sea sede de gobierno, sino que la sede de gobierno se traslade a La Paz. Eh, y claro, no estaban muchos de acuerdo, especialmente los de Sucre, pero esto fue trasladado y justamente se inició una guerra civil, como habíamos visto en el video, y pues mucha gente de otra forma, la economía de otra forma estaba cambiando, como habíamos dicho, había una crisis económica, un ciclo después de la guerra del Pacífico, después de haber perdido prácticamente la guerra del Pacífico, había una crisis económica y esto fue prácticamente el inicio de un nuevo ciclo, el ciclo del estaño. Ustedes saben que el estaño aquí en La Paz, Oruro, fue fundamental también para la nueva economía de Bolivia y cambiar la sede de gobierno, por un lado, era fundamental, ¿no? Y claro, sin duda alguna, las élites económicas paseñas también jugaron un papel central en esa decisión. Pero esto no se hubiera dado este cambio de sede de gobierno justamente por el apoyo de Pablo Zaratevilca y los demás caciques, todo el movimiento almaraqueño. No se hubiera dado. Es por eso que les decía anteriormente que pues de otra forma ha sido fundamental el apoyo, ¿no?, de los aymaras y quechuas y que prácticamente hubiéramos sido en la actualidad, si no se hubiera dado todo eso, una periferia más. Y justamente la lucha por la capitalía, ¿no?, eh, ya se daba desde esos años. Ustedes recuerden más en la Asamblea Constituyente, recientemente, eh, había todavía eso de cuando se estaba haciendo la función política del Estado, ¿no? Querían los de Sucre mover prácticamente que la sede de gobierno sea allá, todo el conflicto, el racismo, y todavía la gente allá siente ese racismo de 1899, que de otra forma, imagínense cómo habría sido ese tiempo, si en la actualidad, más en 2008, 2009, visto eso, donde han hecho arrodillar a muchos hermanos quechuas eh, de las provincias, y muchos de ellos eran sus hijos, o sus primos, sus tíos, pero imagínense cómo el racismo, el imaginario todavía de 1899 sigue en la actualidad, ¿no? Y ahí ingresó todo un discurso justamente de José Manuel Pando respecto al federalismo. Pero este discurso del federalismo solo había sido una cuestión discursiva, pero no como una cuestión eh, de hacerlo realidad, ¿no? Justamente se discutía un poco el centralismo y un poco dispersar el poder en los departamentos, pero que al final fue solamente un discurso nada más, porque el federalismo en Bolivia desde 1899 nunca se dio, ¿no? Y que tal vez para Pablo Zaratevica era también una opción, ¿no?, de tratar de dispersar el poder, ¿no?, en gobiernos locales, se devuelve el poder respecto, digamos, al autogobierno de los aymaras y los quechos. Justamente para que se dé toda esta cuestión del cambio de sede de gobierno, se inicia una junta de gobierno federal, ¿no? Y esta junta federal va a desconocer Alonso, eh, a Fernández Alonso, y va a buscar justamente con José Manuel Pando la estrategia de articular y hacer alianzas para sublevar a la raza que se hablaba en ese tiempo, y justamente los, el escuadrón de Sucre, ¿no?, se va a trasladar a Oruro como un cuartel general, porque justamente es en estos lugares, La Paz, Oruro, Cochabamba, donde se da todos esos movimientos, esas sublevaciones, esas
campañas militares y sublevaciones indias, ¿no? Por eso que va a ser fundamental que el escuadrón de Alonso se va a trasladar a Oruro y va a ser eh, su cuartel general ese espacio, ¿no? Habíamos señalado también que las causas de la rebelión tenía que ver, como nos dice en este caso Germán Choque, perdón, Roberto Choquecanqui, ¿no? Con ¿por qué apoyan? Tendríamos que preguntarnos ¿sí? ¿Por qué apoyan los aymaras y los quechos y hacen la alianza con, con los con José Manuel Pan, ¿no? Y Roberto Choquecanqui lo que nos dice es que les prometieron básicamente abolir la ley de especulación que se había dado Tomás Frías, ¿no? Por un lado, convertir a Wilca, ¿no? Como segundo presidente, y esto representaba un cambio político. La carta dirigida a Wilca a Pango, ¿no? Desde el 27 de junio de 1896, ahí un poquito va a ir señalando, ¿no? Ya, imagínense, 1898, 1899 pasa la Guerra Federal, la Guerra Civil, pero ya Zárate Vizca tenía una estrecha relación desde 1896, casi 3 años anterior a, a la Guerra Civil. En esa carta podemos ver un poco la siguiente, vamos a analizar cómo ya había esa articulación pidiéndole Zárate Vizca, ¿no? De que pues no le hagan saber cómo está la situación de sus hermanos, sobre la tierra, le va hablando un poquito, va escribiendo, porque Zárate Vizca hablaba y escribía el castellano, por como dice uno de sus familiares en base a la investigación de Roberto Choquecanqui, es que al parecer él fue a Chile y ahí aprendió a hablar y escribir, pero claro, muchos de los aymaras de ese tiempo no tenían, digamos, toda la, qué sé yo, manejo de la redacción, todo eso. Entonces, ya desde ese tiempo, Sara Pelica tuvo una relación articulada con Pan, ¿no? Y esto ya, de otra forma, ya pues justamente empezaron los hostigamientos de parte de las, eh, de las campañas militares por parte del escuadrón de Alonso, ¿no? Empezaron, empezaron pues las fuerzas aloncistas empezaron a abusar a los indios a sangre y a fuego. Es el caso, por ejemplo, que llegaron, dice, desde Oruro hasta Piacha, hasta aquí nomás. En Piacha empezaron a irse a las comunidades, llegaron hasta Corocoro y en Corocoro empezaron a hacer distintos excesos, ¿no? Robo de víveres, empezaron a robar ganado, incendio de casas. Y esto no solo se dio en Corocoro, sino también en Santa Rosa, en Ayoayo, y pues empezaron a hacer muchas veces fusilamiento a tiro, ¿no? A tiro a sangre, ¿no? Es decir, se empezaban a matar, se levantaba, y eso hostigó también a la gente, a los aymaras, quechua, no solamente a ellos, sino también a los vecinos de Corocoro, a los mineros, ¿no? Estaban en ese tiempo, y muchos de ellos reaccionaron. eh, Porque muchos de ellos, como les decía, es imaginario, especialmente de las fuerzas aloncistas, que eran jóvenes sucrenses, de seguro habrán tenido sus prejuicios raciales, de racismo, todo ello. Los trataban de otra forma como indios, eh, salvajes, ¿no? Entonces, imagínense, entonces se levantaron frente a ese hostigamiento en Corocoro, también en Ayoayo, en Santa Rosa también. Y ahí empezó de otra forma a pasar varios elementos después, como en la parte histórica, el primer crucero, el segundo crucero, pero bueno, para no sacar de tiempo, pero en el ya después del se puede decir, en el, eh, especialmente con la masacre de Moza, ¿no?
el movimiento Aymara Quechua de los caciques apoderados a la cabeza de Pablo Zaratevica fue constituyendo una autonomía del movimiento. Es decir, básicamente también, no solamente esto de Moza comúnmente se los hace ver desde la lectura de los Saavedra, distintos otros autores que los aymaras habrían sido los salvajes y les habrían matado. No fue tanto así, nos dice Roberto Choquecanqui, sino más bien el ejército de Pando empezó a hostigar, ¿no? A robar algunas cosas, siempre a seguir cometiendo esa cuestión del racismo frente a los aymaros y a los quechuas, ¿no? Y eso no les gustó a muchos aymaras y quechuas, entonces prácticamente ahí fue el papel de Lorenzo Ramírez, ¿no? Que, le, que trasladó prácticamente a todo el ejército de Pando. Primero mataron a la cabeza que estaba uno de ellos, ¿no? Después prácticamente los llevaron a todo el ejército, después de este hostigamiento, los llevaron hasta Moza, y en Moza dice que los hicieron corretear así por la plaza, porque hay una plaza, vamos a viajar, justamente eso quería hablar, después, sí, vamos a ver un poquito, pero les hizo corretear en la plaza de Moza, ¿no? Y después les hicieron ingresar a, a la iglesia, ¿no? A todo el ejército de Pando, y empezaron a decir, ya no empezaron a decir viva Pando, sino ya empezaron a señalar viva Zaratevilca, dice que habían empezado a gritar los sublevados, especialmente los aymaras y los quechos, y pues después de este hostigamiento, pues los empiezan a matar a todos los que estaban en ese ejército. A partir de ahí podemos decir que había una ruptura con el ejército de Pando, entonces lo que allí estaba iniciándose, ¿no? Es una ruptura, pero específicamente con el liderazgo de Lorenzo Ramírez, que es del pueblo de Moza, ¿no? A defender sus propias causas, ¿no? Es decir, ya notaron que desde ese tiempo iba nomás a seguir ese racismo, esa discriminación con el ejército de Pando, y al parecer muchas de sus demandas que estaban ellos luchando no iban a ser cumplidas, ¿no? Esas falsas promesas de abolición, ¿no? Que prácticamente ya dudaban de que se iba a realizar o no. Y Pando prácticamente en ese momento empezaron a tomar algunos armamentos. Prácticamente Pando se dio de cuenta de que se podían levantar contra él, empezó a desarmar, ¿no? Sí, todo esos el armamento, empezaron a quitar para que pues no se levanten contra Pando. Y ahí justamente Sara Tevica hace una proclama, ¿no? Un poco tratando de decir, porque seguramente José Manuel Pando habrá conversado con Pablo Zaratevilca, porque están actuando así, porque han matado al ejército de Pando y todo eso. Entonces, Pablo Zaratevilca hace un pronunciamiento, manifiesto, donde ahí un poco se habla esta teoría de la regeneración de Bolivia, de que deberíamos vernos entre iguales, entre vecinos, mestizos, indios, blancos, tratando un poco de pacificar ese momento a muchos liderazgos como Lorenzo Ramírez, tratando de todavía mantener esa alianza. Pero de otra forma, ya José Manuel Pando y el movimiento Aymara se fue prácticamente rompiendo esa alianza, y el movimiento Aymara Quechua a la cabeza de Pablo Zárate-Vica y los demás huilcas, ¿no? Empezaron a constituir un propio proyecto político, ¿no? Y esto tenía que ver un poco con el deseo de modificar el orden, ¿no? Es decir, romper con el sistema de haciendas que se ha ido constituyendo, ¿no? De eliminar el fogueaje prácticamente, de devolver sus tierras comunitarias, ¿no? Porque algunos ya aymaras se habían convertido en colonos, es decir, personas que ya no tenían tierras, ¿no? Otros lograron pagar, pero pagaban un tributo.
Entonces no solamente se quedaba con una cuestión del problema de la tierra, como habíamos dicho, sino también tenía que ver con colocar a un indio a gobernar. Ahí comprendieron de que la importancia del poder era sustancial, ¿no? Y que si habían puesto a Pando como presidente, podían colocar a un presidente indio. Entonces, por eso empezaron a señalar, a gritar, ¿no? Ni Alonso ni Pando serán presidentes, sino Huilca. Dice, ¿no? Esto salió en el periódico El Estado en 1901, esto es de Roberto Chocacanqui en la página 40. Entonces, ya después eh, se da cuenta José Manuel Pando de que ya se está, los indios estaban yendo contra él, los aymaras y quechuas, y pues ya pues tiene que actuar de manera a hacer una traición y la muerte de Zárate Vilca, ¿no? Zárate es recluido en Oruro hasta el 10 de mayo, eh, hasta 1903, ¿no? Y justamente Zárate Vilca después hay un conflicto en Oruro y muchos justamente tratan de boicotear la cárcel y justamente ahí Zárate Vilca pues sale, ¿no? Sale de la cárcel y pues sin embargo luego le hace una carta a Pablo Zárate Vilca, le dice, es muy interesante la parte, solo voy a señalar dos elementos, ¿no? Dice, me has engañado, le dice a José Manuel Pablo, y has engañado a mi pueblo, tus promesas de expandir mi raza. O sea, prácticamente ahí señala de que el movimiento Aymara Quechua ha sido engañado, ha sido utilizado como carne de cañón y, y seguramente había una promesa de José Manuel Pando de expandir a su raza, ¿no? De devolverle su tierra, de eliminar la ley de tripulación, pero prácticamente todo eso fue en vano. ¿No? Es algo, una comparación más o menos en la actualidad con la izquierda y la derecha. Con la derecha muchas veces la izquierda obviamente tiene como aliado a los aymaras y los quechos, pero muchas veces suele pasar de que se utilizan, ¿no? Como carne de cañón. Algo similar pasó con Pablo Zaratevique en 1899, prácticamente José Manuel Pando los utilizó, ¿no? Como carne de cañón y pues vimos todo lo que pasó en, en la historia, ¿no? Aquí un poquito, por ejemplo, podemos ver un poco las etapas, justamente lo que pasó, ¿no? Justamente, por ejemplo, los abusos, el primer elemento es los abusos en el centro de minero de Coro Coro, que les iba señalando, el 18 de enero de 1899, donde 200 hombres del escuadrón Sucre realizan abusos y son desistidos, ¿no? Escapan luego por Topoco, hay una parte llegas a Coro Coro y hay un camino que se va justamente, sale a la carretera a Oruro, es por Topoco, ¿no? Por ahí dice que escapan. Y luego el primer crucero, ¿no? Se va a dar el 24 de enero de 1899. Básicamente estos cruceros, como dice Roberto Choque, que son un poco, son cruceros, ¿no? El crucero de Chacoma, que básicamente son que se juntaban y hacían la cruz, ¿no? De caminos, ¿no? Hacia Luribay, Ayoayo, un poquito donde había cruces de caminos que trasladaban en distintos caminos y ahí se efectuaron justamente distintas batallas también, ¿no? Luego la autonomía en Tolapampa y Moza, justamente